Imagina descubrir un objeto tan imposible, tan inexplicable, que obligaría a reescribir miles de años de historia humana. Un objeto que contradice a los geólogos, desafía a los cartógrafos, y pone en duda todo lo que creemos saber sobre las civilizaciones antiguas. Un mapa real, auténtico, documentado, y sin embargo, no debería existir, porque muestra un continente que nadie conocía, y lo muestra antes de que estuviera cubierto de hielo, antes de que Europa supiera siquiera que ese continente existía en sí. Esto es verdad. La historia del mundo es muchísimo más antigua y más avanzada de lo que nos enseñaron. Si quieres descubrir los secretos que la historia oficial no puede explicar, si te apasionan los enigmas reales, los mapas prohibidos y las civilizaciones perdidas, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y dale like para que esta investigación llegue a más personas que aman el misterio. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver el pasado para siempre. A lo largo de los siglos, la humanidad ha perdido más conocimiento del que ha conservado. Bibliotecas enteras arden en guerras y conquistas. Imperios colapsan, y con ellos desaparecen archivos, crónicas, observatorios, esculturas, sistemas de medición, técnicas de navegación y mapas que quizá contenían secretos inimaginables. Cada vez que se borra un fragmento de nuestra historia, una parte de nuestra identidad se esfuma con cada incendio. Cada saqueo, cada destrucción deja un vacío que jamás podremos llenar por completo. Pero ¿y si una pequeña pieza de ese conocimiento perdido hubiera sobrevivido? ¿Y si, contra toda probabilidad, un fragmento del pasado remoto hubiese llegado hasta nosotros, como una botella lanzada al océano del tiempo? Ese fragmento existe. Es un mapa en un documento que, según la historia tradicional, debería ser completamente imposible. Se llama el mapa de Piri Reis. Corre el año 1513, en el corazón del Imperio Otomano, en una sala silenciosa del palacio. Sobre una mesa de cedro pulido por el paso de generaciones, reposa un pergamino hecho con piel de gacela. La tinta roja que lo dibuja ya ha empezado a oscurecer, pero sus líneas siguen siendo tan precisas como el día en que fueron trazadas. El autor es Ahmed Muhyiddin Piri, conocido mundialmente como Piri Reis, un almirante respetado, un estratega brillante y un profundo estudioso de los mares. Su vida transcurrió entre navegación, guerra naval, recopilación de mapas antiguos y la construcción de un conocimiento geográfico extraordinariamente avanzado para su época. Pero ese día, Piri Reis no está creando algo nuevo, está reconstruyendo algo antiguo, algo que existió mucho antes de que él naciera, algo que él mismo asegura haber tomado de mapas más viejos, algunos identificables, otros imposibles de rastrear. Mapas árabes, mapas medievales, y según sus propias notas, incluso un mapa hecho por Cristóbal Colón, obtenido por medio de prisioneros españoles. Pero entre todos esos fragmentos, había uno que no encajaba, uno que describía algo que nadie en Europa ni en el resto del mundo conocido debería ser capaz de representar en 1513 en una masa de tierra inmensa, un continente desconocido, un bloque que la ciencia moderna no identificaría oficialmente hasta 3 siglos después en la Antártida. Lo que hace este mapa aún más perturbador no es que muestre la Antártida, sino como la muestra, la dibuja sin hielo, con líneas de costa definidas, con curvas, bahías y perfiles que coinciden sorprendentemente con mediciones modernas tomadas por tecnología, capaz de ver debajo de kilómetros de hielo compacto. Muestra una Antártida desnuda, una Antártida preglacial, una Antártida como pudo verse hace más de 6000 años, según estimaciones geológicas. ¿Cómo es posible que un almirante otomano del siglo XVI tuviera acceso a esa información? ¿De dónde provino ese fragmento? ¿Quién trazó esa costa? ¿Y cuándo? En 1960, un equipo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos analizó el mapa por orden del capitán Arlington Mallory. Lo compararon con estudios sísmicos modernos, con cartas geológicas y con datos geofísicos obtenidos durante misiones militares. Sus conclusiones, hechas públicas, fueron desconcertantes. En la costa dibujada por Piri Reis coincide demasiado bien con la verdadera forma subglacial del continente. No era un parecido superficial, era una coincidencia técnica, cartográfica, precisa. Ese simple análisis abrió una puerta que nadie se esperaba. Si Piri Reis no lo inventó, si él solo copió mapas más antiguos, entonces, ¿quién dibujó la Antártida antes de que estuviera completamente cubierta de hielo? La explicación tradicional intenta resolverlo de forma racional. Quizá se trataba de una mezcla de observaciones costeras, errores de cartografía, proyecciones mal interpretadas o simples coincidencias visuales, pero esta hipótesis tiene un problema enorme. Para dibujar la costa oculta bajo el hielo, no bastan estimaciones, no bastan aproximaciones. Se necesita información que solo es posible obtener desde el aire o mediante tecnología moderna. Y nada de eso existía hace 500 años, mucho menos hace miles de años.
cuando la Antártida pudo haber estado parcialmente libre de hielo. Eso llevó a algunos investigadores a plantear una teoría más profunda, que el mapa de Peary Race no es un descubrimiento, sino un recuerdo, el recuerdo de una civilización antigua, una cultura avanzada quizá prehistórica, que vivió antes del final de la última glaciación. Un pueblo que pudo haber navegado el mundo, que pudo haber mapeado continentes enteros, que pudo haber visto la Antártida tal como era cuando estaba libre de hielo, y cuyo conocimiento sobrevivió solo en fragmentos, pasando de mano en mano durante miles de años, hasta llegar a un almirante otomano que tuvo la visión suficiente para preservarlo. Pero hay más, una pista oculta que pocos mencionan. La forma en que está dibujada la costa de Sudamérica parece curvada, alargada, distorsionada de una manera que no corresponde a la perspectiva de un navegante a nivel del mar. Es una distorsión que se parece más a una vista desde gran altura, una vista casi aérea, una visión global. ¿De dónde proviene esa perspectiva? ¿Quién pudo haber visto el mundo desde arriba miles de años antes de que existiera cualquier tecnología capaz de hacerlo? ¿Y por qué esa visión terminó plasmada en mapas tan antiguos, que hoy solo conocemos por fragmentos? El misterio del mapa de Peary Race es mucho más que un enigma cartográfico. Es una herida abierta en la historia, una prueba incómoda de que falta algo, de que no lo sabemos todo. Es un recordatorio de que la historia verdadera quizá no es la que nos contaron, sino la que fue olvidada. A medida que examinamos el mapa con más detalle, un patrón inquietante comienza a revelarse. No se trata solo de líneas trazadas con precisión extraordinaria, no son simples anotaciones geográficas. Es como si cada sección del pergamino ocultara capas de información heredada a lo largo de los siglos, como si no fuera un mapa creado, sino reconstruido, pieza por pieza, a partir de una memoria que precede a la historia misma. Para comprender la magnitud del misterio, debemos volver al propio autor, al Peary Race. Peary no era un cartógrafo improvisado, era un almirante, un estratega, un estudioso obsesivo del conocimiento marítimo. Había peleado guerras navales, recorrido rutas comerciales, navegado territorios hostiles y recopilado información que muy pocos en su época tenían acceso a ver. Su mapa de 1513 no fue un experimento, fue la culminación de una vida entera dedicada a entender el mundo. Y sin embargo, lo más importante que dejó no lo inventó él mismo lo declaró en las notas, alrededor del mapa, notas que aún sobreviven hoy en su obra, fue compilada a partir de mapas mucho más antiguos. Esa admisión cambia completamente el juego. Significa que gran parte del contenido del mapa no es otomano, ni portugués, ni español, ni árabe, es anterior, mucho anterior. Peary Race menciona que utilizó alrededor de 20 fuentes diferentes en mapas de navegantes árabes, cartas náuticas portuguesas recién traídas del Nuevo Mundo, incluso documentos que supuestamente pertenecieron a Cristóbal Colón, pero también habla de mapas dibujados en tiempos del antiguo Alejandro y de manuscritos tan viejos que ya estaban deteriorados cuando él los recibió. El almirante sabía exactamente lo que tenía entre manos en fragmentos dispersos de una cartografía ancestral. Pero aquí surge la pregunta fundamental: ¿de qué antigüedad estamos hablando realmente? ¿Siglos, 1000 años o miles de años? La respuesta podría estar en un detalle que casi nadie menciona. Cuando la Fuerza Aérea de Estados Unidos estudió el mapa en 1960, no solo comparó la costa antártica dibujada por Peary con mediciones sísmicas modernas, también analizaron la calidad interna del trazo, la coherencia de la proyección y la forma en que las líneas intentan representar la curvatura del planeta. Y ahí apareció lo inesperado. El mapa de Peary Race no sigue una proyección medieval común. No es una proyección portulana. Tampoco es la clásica proyección plana que usaban los cartógrafos del Renacimiento, no. La proyección encontrada en el mapa es trigonométrica y esferoidal, una forma avanzada de representar la superficie curva de la Tierra. Algo extremadamente extraño para el año 1513, pero aún más extraño para cualquier época anterior al Renacimiento. ¿Cómo podían existir mapas muy antiguos, anteriores, incluso a las exploraciones globales, que usaran una comprensión tan precisa de la forma del planeta? ¿Quién, miles de años antes, sabía que la Tierra era una esfera y además sabía representarla correctamente? Esto sugiere que no estamos frente a un mapa primitivo heredado y corregido con el tiempo. Estamos frente a los restos de una cartografía exacta, producida por alguien que entendía el mundo con un nivel de precisión que desafía a las civilizaciones que conocemos. Y aquí aparece la teoría más audaz, pero también la más repetida por investigadores alternativos de todo el mundo. El mapa de Peary Race podría ser la evidencia fragmentada de una civilización global avanzada, perdida en el tiempo. No una civilización mítica en el sentido fantástico, no magia, no ficción, sino una cultura real, humana, que vivió antes del final de la última edad de hielo, cuando los mares estaban más bajos, las costas eran diferentes,
y territorios hoy sumergidos estaban al aire libre. Durante ese periodo, hace entre 10.000 y 12.000 años, el clima era inestable, glaciares retrocedían, regiones se descongelaban, y nuevas rutas náuticas se abrían a medida que la Tierra salía de su último gran ciclo glacial. Si existió una civilización marítima en aquel tiempo, si realmente tuvieron acceso al planeta de una forma que hasta hoy no comprendemos, entonces el mapa de Piri Reis no sería un milagro, sería una reliquia en un residuo, un mensaje proveniente de un pasado tan remoto que la historia oficial ni siquiera lo contempla. Pero hay algo aún más misterioso. Los trazos del mapa muestran una precisión que sería imposible desde el punto de vista de un barco navegando cerca de la costa. Las líneas son tan nítidas, tan exactas y tan bien distribuidas que se parecen más a lo que verías desde arriba, como si el mapa estuviera basado en una visión aérea. Esta hipótesis ha sido rechazada 1000 veces, y aún así, persiste, porque nadie ha encontrado una explicación mejor para la calidad de las líneas en Sudamérica y la Antártida. Además, si observamos otras partes del mapa en las zonas que representan África y parte del Atlántico, vemos algo particularmente inquietante. Las proporciones son correctas, no pero más precisas de lo que cualquier europeo, árabe o asiático del siglo X, XI, XII, XIII o XIV podía haber trazado sin circunnavegar el planeta y sin calcular distancias con exactitud milimétrica. Además de eso, hay otro elemento desconcertante. El mapa está lleno de anotaciones de Piri Reis, explicando sus fuentes. En una de ellas, escribe algo que cambia completamente la interpretación del documento. Este mapa fue hecho a partir de mapas antiguos, que datan de la época de Alejandro, y de documentos que no pudieron ser explicados por quienes me los entregaron, documentos que no pudieron ser explicados, documentos tan viejos que incluso en el siglo XVI ya no existía nadie que pudiera interpretarlos correctamente. Piri Reis no entendía totalmente las fuentes que estaba copiando. Solo sabía que eran antiguas, sabía que eran valiosas, y sabía que mostraban territorios que no existían en ningún otro mapa de su tiempo. Eso significa algo muy importante. En Piri Reis no hizo un descubrimiento, no inventó nada en él, preservó algo mucho más antiguo, algo que estaba a punto de perderse para siempre. Y quizá lo más inquietante de todo es que el mapa que conocemos hoy es apenas un fragmento. Solo sobrevive aproximadamente un tercio del original. ¿Qué había en las otras partes? ¿Qué costas mostraban? ¿Qué civilizaciones dibujaron? ¿Qué continentes perdidos señalaban? ¿Qué secretos se borraron cuando el resto del pergamino desapareció? Tal vez nunca lo sepamos, pero lo que sí sabemos es esto. Lo que queda del mapa, solo ese fragmento, es suficiente para poner en duda todo lo que creemos conocer sobre la historia antigua. Y aún no hemos llegado a lo más inquietante, porque si aceptamos que el fragmento antártico del mapa representa realmente una costa libre de hielo, entonces estamos ante una evidencia imposible. La Antártida lleva cubierta de hielo milenario. Durante al menos 6.000 años, posiblemente más, el continente ha estado sellado bajo kilómetros de hielo compacto. La única etapa conocida en la que pudo haber estado parcialmente libre fue antes del 4000 a.C. Es decir, si alguien dibujó esas costas sin hielo, esa persona vivió o tuvo acceso a información producida miles de años antes de las primeras civilizaciones conocidas, antes de Sumeria, antes de Egipto, antes de la escritura, antes de los templos, antes de los reyes, antes de la agricultura avanzada. Un mundo del que no debería existir ningún registro, pero existe. Está en un pergamino de gacela, tintado en rojo, fechado en 1513, pero con un contenido muchísimo más viejo. En un mapa imposible, un mapa prohibido. Un mapa que no debería existir y, sin embargo, it exists. Para avanzar en este misterio, debemos analizar algo que muy pocos toman en serio: la forma en que el mapa de Piri Reis fue construido. Porque no se trata solo de un dibujo en pergamino. Es una compilación estructurada de información, una reconstrucción cuidadosamente ensamblada, donde cada fragmento proviene de un origen completamente distinto. Muchos mapas antiguos son simples imitaciones o copias, pero el de Piri Reis no. Este mapa es un mosaico, un rompecabezas formado a partir de diversas piezas, algunas modernas para su época, y otras que ya eran reliquias perdidas cuando Piri las tuvo en sus manos. Cuando los historiadores modernos analizaron sus notas, encontraron algo sorprendente en Piri Reis. Era meticuloso. Anotó no solo lo que copiaba, sino de dónde lo copiaba. La mayoría de cartógrafos jamás hacía eso. Gracias a esas anotaciones sabemos que había mapas portugueses traídos del Nuevo Mundo, a mapas árabes que provenían de siglos de comercio en el Índico, cartas medievales que sobrevivieron a incendios, guerras y al deterioro del tiempo, incluso menciones a documentos que podrían relacionarse con Colón, documentos que ningún historiador moderno ha visto, pero que Piri asegura haber usado como referencia. Pero entre todas estas fuentes, aparece una que no encaja en ninguna tradición conocida, una fuente que no pertenece a Oriente,
Ni a Occidente, ni al mundo medieval, ni al mundo clásico, una fuente de la cual Peary no da un nombre claro. Solo la describe como mapas de tiempos muy antiguos, mapas que ya estaban desgastados cuando me llegaron. Esos mapas desconocidos son la clave del rompecabezas, porque ni Colón ni los Arabs, ni los portugueses tenían forma de conocer la costa subglacial de la Antártida. Ni siquiera sabían que la Antártida existía. Solo una civilización antigua, mucho más antigua que el propio Imperio Otomano, pudo haber registrado esa información. Pero no es aquí donde termina el misterio. Hay otro elemento en la proyección cartográfica. Cuando expertos en cartografía revisaron el mapa, notaron que la forma en que la información estaba distribuida no correspondía a ningún método medieval. Al observar cómo fueron trazadas las líneas y cómo se representaron las masas continentales, descubrieron que el mapa parecía derivar de una proyección que tomaba en cuenta la forma curva de la Tierra. Esto es extremadamente extraño. Por Onque en 1513 ya se sabía que la Tierra era esférica. Las proyecciones modernas, capaces de transformar un planeta tridimensional en un mapa plano, no existían. Peor aún, en esa proyección tampoco existía en la antigüedad clásica. Es decir, hay partes del mapa que fueron copiadas de un documento que pareciera haber sido creado con tecnología cartográfica muy avanzada, tecnología que según la historia oficial no existía en ninguna civilización antigua. Pero el misterio se vuelve aún más profundo. Cuando se colocan sobre una esfera digital las líneas de costa dibujadas en el mapa, la forma se ajusta perfectamente a una proyección que solo puede lograrse si se tiene una vista a gran altura. No una vista desde un barco, no una vista desde un acantilado, no una vista desde una montaña, una vista casi aérea. Algunos investigadores han propuesto la explicación más conservadora, que simplemente se trata de coincidencias o reinterpretaciones, pero esa teoría cae rápidamente cuando se comparan los puntos clave de Sudamérica, las islas situadas en el Atlántico y la costa antártica. La coincidencia es demasiado precisa, demasiado perfecta, para ser casualidad. Entonces, la pregunta inevitable surge. ¿Quién pudo haber visto el mundo desde arriba miles de años antes? ¿Quién podría haber tenido esa perspectiva global? ¿Quién tuvo la capacidad de ver lo que hoy solo se ve con satélites, aviones o globos aerostáticos? La respuesta más inquietante no es que fueran extraterrestres o viajeros de otra dimensión como algunos imaginan, sino que pudieron haber sido humanos como nosotros, pero miembros de una civilización extremadamente avanzada, que existió mucho antes de la nuestra, una civilización perdida por completo bajo los colapsos climáticos del final de la era de hielo. Pero el mapa de Peary Race no solo habla de un continente helado y de un método imposible, también muestra criaturas, anotaciones y dibujos que parecen estar inspirados en textos antiguos, textos que mencionan monstruos marinos, animales exóticos y leyendas que hoy interpretaríamos como relatos mitológicos. ¿Por qué combinar mitología con cartografía científica? ¿Es un error? ¿Un adorno artístico? Quizá no han en muchas culturas antiguas. Lo que hoy llamamos mitología era una forma de codificar conocimiento real. Relatos disfrazados de historias para transmitir datos difíciles de explicar. Cuando un navegante antiguo dibujaba un monstruo marino, muchas veces no se refería a una criatura fantástica, sino a una zona peligrosa, una corriente impredecible, un fenómeno natural desconocido, un comportamiento extraño de las aguas. Del mismo modo, las criaturas dibujadas en el mapa de Peary Race pueden ser rastros simbólicos que provienen de un conocimiento aún más antiguo. Lo mismo ocurre con la orientación del mapa. A diferencia de los europeos, Peary Race no orienta el norte hacia arriba. El mapa tiene varias orientaciones, como si hubiese sido construido a partir de piezas con distintos puntos de referencia. Eso no es error es evidencia. Evidencia de que los fragmentos que el almirante reunió provienen de culturas con distintos sistemas de orientación. Culturas separadas por siglos. Paul Mellini. Este detalle, la orientación variable, podría indicar que las piezas originales fueron creadas en distintas épocas y lugares, por distintos pueblos, pero todos inspirados en una misma tradición cartográfica ancestral. Una tradición tan antigua que ya estaba perdida cuando Peary Race la encontró. Luego está el tema del nivel del mar. Cuando comparamos la costa dibujada en la región de la Antártida con los modelos de reconstrucción glacial del pasado, vemos que la línea del mapa coincide con la forma que habría tenido el continente hace unos 6.000 a 10.000 años. En ese tiempo, la humanidad supuestamente vivía en aldeas simples, pequeños asentamientos. Nada de ciudades, nada de astronomía avanzada, nada de navegación global. Y sin embargo, alguna cultura fue capaz de trazar esas líneas, en una época en la que nadie, según los libros de historia, debía tener ese conocimiento. ¿Significa esto que la civilización humana es mucho más antigua de lo que imaginamos? Tal vez sí, tal vez no. Pero definitivamente significa
que la historia tiene un vacío enorme, una zona oscura, un silencio que nadie quiere enfrentar. La evidencia no miente, el mapa existe, y es real. Se puede tocar, se puede estudiar, y aunque su interpretación es debatida, lo innegable es que hay algo en el que no encaja, algo que desafía nuestra idea del pasado, algo que abre una herida en la versión oficial de la historia. Y esa herida se ensancha cuando examinamos lo siguiente: la precisión longitudinal del mapa. En 1513, calcular la longitud era casi imposible. Los marineros podían saber dónde estaban en sentido norte-sur, pero no en sentido este-oeste. Ese problema no se resolvió hasta el siglo XVIII, con la invención del cronómetro marino. Sin embargo, las costas dibujadas por Peary Race muestran un alineamiento longitudinal sorprendentemente coherente. ¿Cómo puede un mapa basado en fuentes antiguas mostrar algo que ni siquiera los europeos de 1513 podían medir? Esto sugiere que la fuente de ese conocimiento, la fuente verdadera, era extremadamente avanzada, tan avanzada como para entender la navegación global, tan avanzada como para calcular distancias con precisión, tan avanzada como para mapear continentes enteros. Y cada vez que se analiza una nueva capa del mapa, aparece otra pregunta para la que no tenemos respuesta. Pero aún falta la parte más perturbadora: la conexión entre el mapa de Peary Race y otras evidencias repartidas por el mundo, evidencias que apuntan a una historia humana que no encaja en los moldes tradicionales. Megápolis antiguas sin explicación, tecnologías que no deberían existir, mapas imposibles de África, de Asia, de América, y ruinas que parecen haber sido construidas por una humanidad distinta, una humanidad que quizá conocía el mundo mejor que nosotros hoy. Y si colocamos el mapa de Peary Race dentro de este panorama global, algo inquietante sucede. Las anomalías comienzan a alinearse, no solo al sur del mundo, no solo en un continente congelado, sino en cada lugar donde la historia registra un salto repentino, imposible o inexplicable del conocimiento humano. Porque el mapa no es un hecho aislado, es parte de un patrón que emerge una y otra vez en diferentes culturas separadas por océanos, por miles de kilómetros y por miles de años. Pensemos en esto: ¿por qué culturas tan distantes describen el mundo como si tuvieran una comprensión global? ¿Por qué civilizaciones que, según la versión tradicional, jamás se conocieron entre sí, levantaron monumentos alineados con precisión astronómica milimétrica? ¿Por qué tantas leyendas, desde los egipcios hasta los sumerios, desde los pueblos del Pacífico hasta los habitantes de los Andes, hablan de instructores antiguos, seres que llegaron del cielo, del mar, de un continente desaparecido o antes del gran hielo? ¿Es todo coincidencia? ¿O es memoria? ¿Memoria distorsionada, pero memoria al fin? Si tomamos en serio la posibilidad de una civilización avanzada anterior a la nuestra, entonces el mapa de Peary Race deja de ser una anomalía y se convierte en una pieza más de un rompecabezas muchísimo mayor. Un rompecabezas que incluye las estructuras ciclópeas de Sacsayhuamán, los bloques megalíticos de Baalbek, los canales trazados con reglas geométricas en la Amazonía, las alineaciones astronómicas de Göbekli Tepe, y las ciudades sumergidas frente a las costas de Japón e India. Todos estos lugares, todos estos restos, señalan hacia una historia mucho más antigua, una historia en la que la humanidad no avanzó lentamente, como nos enseñan, sino que colapsó, cayó, y luego tuvo que empezar de nuevo. Una historia en la que, antes del hielo, antes del agua, antes de la destrucción, existió un mundo con conocimientos que nosotros recién estamos empezando a recuperar. Y aquí es donde el mapa de Peary Race se vuelve crucial, porque no es un monumento, no es una piedra, no es un mito, es información. Información escrita, información medible, información verificable. Es la huella más clara de un conocimiento antiguo que sobrevivió, escondido en fragmentos, en bibliotecas perdidas, en mapas desgastados, en documentos que Peary Race apenas logró rescatar. Pero, como siempre sucede con la historia, la pregunta no es solo qué quedó, sino que se perdió. Si un fragmento sobrevivió hasta 1513, si un almirante otomano logró reconstruir una parte diminuta de algo mucho más grande, ¿cuánto más existió en el pasado? ¿Cuántos mapas se perdieron en incendios? ¿Cuántos fueron destruidos en guerras? ¿Cuántos quedaron enterrados bajo el mar al final de la Edad de Hielo? La posibilidad es perturbadora, porque no estamos hablando de un documento aislado, sino de los restos dispersos de un conocimiento global, un conocimiento que quizá describía el mundo tal como era antes del cataclismo que borró casi todas las huellas de una civilización primigenia, un conocimiento que hoy solo vemos en sombras, líneas de costa demasiado precisas, proyecciones imposibles, longitudes exactas, criaturas mitológicas que ocultan información geográfica, orientaciones que mezclan culturas separadas en el tiempo, reconstrucciones que sugieren un origen común, un origen oculto en la profundidad del tiempo. Y entonces, cuando juntamos cada pista,
cada fragmento, cada anomalía, la pregunta final es inevitable. ¿Qué sabía esa civilización? Que nosotros apenas estamos empezando a descubrir. Quizá dominaban la navegación global, quizá conocían los ciclos del clima, quizá entendían la astronomía con una precisión que hoy atribuimos a tecnología moderna. Quizá fueron testigos del derretimiento de los glaciares, o víctimas de Elan. Quizá fueron ellos quienes mapearon el mundo cuando el mundo todavía era otro. Y tras su desaparición, solo quedaron ruinas, mitos, o ecos que siglos después Piri Reis transformó en lo único que conocemos hoy en un mapa imposible. Un mapa que no debería existir. Pero existe. Un mapa que no cuadra con la historia. Pero allí está. Un mapa que no encaja en ninguna explicación sencilla, y que cuanto más se estudia, más desafía a la ciencia moderna. Porque en el fondo, el misterio del mapa de Piri Reis no es un misterio sobre cartografía, es un misterio sobre nosotros. Sobre quiénes fuimos, sobre quiénes olvidamos ser, y sobre qué parte de la historia humana desapareció sin dejar rastro. Han, o mejor dicho, dejó un solo rastro. Un rastro dibujado a mano, en tinta, sobre un pergamino descolorido. Un rastro que sobrevivió a imperios, guerras, incendios, inundaciones y milenios de olvido. Un rastro que hoy nos obliga a preguntarnos, ¿y si no somos la primera civilización avanzada de este planeta? ¿Y si solo somos la última? Si esta historia te hizo cuestionar algo, si te abrió una duda, si te hizo pensar que quizá el pasado es mucho más grande de lo que te contaron, entonces no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Porque aquí seguiremos desenterrando los misterios que el mundo prefiere ignorar. Recuerda, la historia oficial es solo una versión, pero la verdad siempre deja huellas.